Autoridad. Autoridad, hermano, viene del griego que se traduce como exousia. Exousia significa recibir un derecho para poder hacer algo y poder hacerlo con el sello, con la placa, con el respaldo, ¿me entiende? Que le da la autoridad. La autoridad es el uniforme que tiene un oficial de policía, hermano, o cualquier otro oficial. Es la placa, esa es la autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado es un principio en el reino. En el reino de Dios no hay, hermano, gente que no sepa utilizar la autoridad. Por eso cuando a veces la gente está desarrollándose, como cuando yo oía a Sandra aquí que estaba, aleluya, y echamos, y eso, y esto, y que lo otro. ¿Sabe cómo se llama eso? Desarrollo de autoridad, hermano. Cuando de repente en su casa a usted se le aparece una influencia así media rara, media sobrenatural, y usted no haya qué hacer, le dan ganas hasta de llamar al pastor, y de repente usted dice, pero ¿qué estoy haciendo? Yo también tengo autoridad. Y usted empieza a decir, te echo fuera en el nombre de Jesús, con la autoridad. ¿Me entiende? Usted está empezando a ejercitar la placa. Está sacando, hermano, la placa que Dios le ha dado como, ¿qué le digo? Legítimo, hermano, miembro del reino de Dios. ¿Sí me comprende? Y usted le saca la credencial al adversario, o usted le saca la credencial, hermano, a alguna fuerza, alguna oposición, y usted empieza a crecer en autoridad. Entonces la exousia, hermano, es la autoridad con la que Dios nos ha investido. O sea, es la identificación. Diga conmigo, identificación del reino, hermano. No hay nadie que vaya a decir que es parte del reino y sea un cobarde que no sepa usar la autoridad. No hay, hermano, una persona que sea miembro del reino de Dios sin que practique la autoridad o la exousia, que es el sello, es la placa que Dios le ha dado para que usted abra camino, para que usted se defienda, para que usted empiece a hacer, hermano, en el mundo espiritual, el trabajo que Dios le ha encomendado hacer a través de la autoridad que Dios le ha dado. Diga conmigo, autoridad. El otro día me contaba alguien acerca de a veces lo que acontece en los sueños. Se da cuenta que a veces nos paralizan en los sueños, ¿no? Se ha dado cuenta que usted de repente está bien contento y está teniendo un tremendo sueño y está teniendo una tremenda lucha en el campo espiritual, y de repente, hermano, viene algo sobre usted y lo paraliza. ¿No le ha pasado, hermano? Y ahí está usted que no sé qué le pasa, hermano, todo asustado o toda asustada, y de repente se acuerda en el sueño que usted tiene autoridad porque es un hijo y es una hija del reino. De repente dice, la sangre de Cristo me cubre. ¿Y cómo se abre ese panorama, hermano? ¿No se abre ese panorama? ¿Por qué? Porque usted empieza a hablar, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Y si algo no puede resistir el diablo, hermano, es escuchar la sangre que lo venció hace 2000 años, hermano, allá en la cruz del Calvario. ¿Sí me entiende? El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe que usted tiene autoridad porque usted tiene sangre que le da a usted la identificación de que ha recibido autoridad. Pablo decía, comprados a precio de sangre habéis sido. Así decía la palabra de Dios, ¿verdad? Y así dice la palabra de Dios. Entonces esa autoridad es un principio, hermano, del reino, que todo aquel que ha sido hecho parte del reino debe de aprender a ejercer en el reino de Dios. No sé si a veces, hermano, le ha pasado, pero yo literalmente hablando me he levantado reprendiendo en el nombre de Jesús, hermano. Yo no sé ni qué luchas tendría ya cuando me levanto después de reprender, ya ni me acuerdo de qué se trató. Lo cierto es que me levanté, hermano, y estaba con una tremenda luchota echando fuera en el nombre de Jesús. Eso se llama ejercitar de la autoridad. Dese cuenta que muchas veces Dios lo va a meter en situaciones difíciles en donde usted va a tener que aprender a ejercitar la exousia en su vida, la autoridad. Va a tener que aprender a crecer, a demostrar que usted tiene traje, que usted tiene, hermano, una identificación de reino. Ese traje es la sangre que lo cubre, que le dice al mundo espiritual, yo le he dado autoridad para que pueda mencionar mi nombre. Nadie que no tenga la sangre de Cristo en el mundo espiritual
puede tener la autoridad en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto, hermano, dicho usted de paso. El nombre de Jesús, hermano, es respaldado por aquellos que hemos, hermano, sido introducidos al reino de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido de Dios ese rociamiento con su sangre preciosa. Entonces, en el reino, quiero que me entienda, hay principios que seguir. Uno es el principio de autoridad, que usted tiene que aprender a perseguir, y diga conmigo, crecer en él. Cada vez que Dios te meta a una situación difícil donde tengas que usar la autoridad, aún hasta para evangelizar, para hablar de Cristo a otros, tienes que aprender a usar la autoridad. Y yo quiero decirle a usted, hermano, que la autoridad no es el grito. A veces somos gritones nosotros. La autoridad, hermano, es en sí el investimento o la investimenta con la que Dios te ha investido. Es la señal que está atrás de lo que va a respaldar tus palabras. Es el derecho que Dios te ha dado. Es el poder, hermano, de la sangre que te dice eres parte de ese reino. ¿Entiende? Jesús le decía a los discípulos, véngase, véngase, ¿me entiende? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. O sea, no se olvide que en ese entonces los discípulos, hermano, estaban viendo al rey del reino. Pero el reino se estableció cuando Jesús compró la humanidad con su sangre preciosa. Ahí se establece el reino. Porque no le había quitado ningún derecho al adversario. Dese cuenta que en el desierto, usted se va a dar cuenta que el Señor pelea contra el adversario. Y lo primero que le pide, hermano, es el derecho. ¿Sí? Es el derecho legal. Aunque el Señor tenía toda autoridad, tenía que derramarse sangre para poder comprar ese derecho. Es verdad que el Señor ató al adversario en el desierto, hermano. Y por eso no lo vemos durante el ministerio de Jesús actuar al adversario. Miramos potestades, miramos principados, miramos autoridades, miramos demonios, legiones. Pero al adversario lo vemos regresar hasta que ya el Señor tenía que subir a la cruz. Sí, el Señor lo ató en el desierto, lo dejó atado. Y cuando ya vino el momento del Señor ser entregado, fue desatado para volver, hermano, a atacar al Señor y de esa manera poder recuperar, ahora sí, legalmente, el derecho sobre la humanidad que somos nosotros. Cuando el Señor derrama su sangre, sube a la cruz, ahí se complementa el consumado es. He comprado a la humanidad a precio de sangre. Y cuando el Señor nos compra, hermano, perdón, óigame, lo toma a usted, me toma a mí desde hace 2000 años y nos introduce a su reino. Óigame, qué tremendo. De una manera, hermano, óigame, es que esto es tremendo, literal. Usted va a decir, pastor, eso sí no me la trago. Pues no se la trague, siga siendo ahí incrédulo y ande como quiera. Pero si a usted no le encanta ver cuando el Espíritu de Dios se derrama, hermano, cuando usted empieza a adorar a Dios, o cuando de repente suceden sanidades y milagros y el reino de Dios se manifiesta, hermano, y la presencia de Dios empieza a moverse, se lo está perdiendo. Porque mucha gente dice, no, yo voy a ver hasta que llegue allá con Dios. Y eso sí llego, dice también, ¿verdad? Hasta allá voy a ver cómo se derrama la presencia de Dios. Hasta allá voy a ver cómo las naciones son sanadas. Hasta allá voy a ver esto y lo otro. No, perdón, desde el momento que usted creyó, dice la Biblia que sus ojos son abiertos. Y hermano, cuando el Señor le permite nacer de nuevo, dice que le toma, ¿me está siguiendo? Y le introduce al reino. ¿Sí? Y le introduce al reino. Por eso alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿quiere decir que hay una creación paralela? Yo dije, sí, más o menos, algo así por el estilo. Hay una creación paralela, porque nosotros somos gente, hermano, somos una creación gemela. Somos gente natural y gente espiritual, literalmente hablando. ¿O no? Usted va a decir, yo no soy una persona literal. ¿Y por qué no? ¿No necesita Biblia para vivir? ¿Cómo se siente cuando no ora? A usted le da igual no orar o no alimentarse de la palabra de Dios y no venir a la iglesia. Porque si le da igual, a mí se me hace que usted no ha nacido de nuevo. Porque el niño, hermano, cuando nace, ¿qué es lo primero que pide?
Mire, si el niño llora, es porque tiene vida, primeramente, y también hambre. Por eso una persona, hermano, nacida de nuevo, que no pide ser alimentado, está medio sospechoso ese creyente. Está como para decir, vamos a ponerlo en observación a ver si ya nació o no nació de nuevo. Pero el que ha nacido, hermano, ese pide comer. Y como Creación Gemela nosotros pedimos tanto alimento natural como alimento espiritual. Por eso, mire,